Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Hoy es miércoles 8 de abril del 2020 y es una semana muy importante para todos y cada uno de nosotros. Esta semana es una semana donde recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es una semana quizás diferente a muchas otras en el año, y no solamente en el año, pero también en varios años, donde por las circunstancias que tenemos hoy en nuestra actualidad, vamos a tener un poco de diferente la manera en que lo vamos a celebrar en cada una de nuestras casas o en los diferentes lugares donde nos encontremos. Pero sin embargo, no debemos de dejar pensar ni debemos dejar de recordar lo importante que es esto de celebrar nosotros la venida de nuestro Salvador, pero también por amor a nosotros el sacrificio derramado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Yo quisiera en esta hora invitarlos a ir al Evangelio según San Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo del 31 en adelante. Lucas capítulo 22, versículo del 31 en adelante. La palabra del Señor dice así: Dijo pues, o dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hermanos, en esta porción de la Escritura, amigos que nos están escuchando, el Señor Jesucristo acababa de hablar con sus discípulos en esta última cena, donde finalmente Judas, el que le traicionaría, sale de este grupo, de este tiempo en el cual se encontraban. Y ahora el Señor tiene un tiempo con sus discípulos donde Él empieza también a hablar con ellos. Y en particular habla con uno de ellos, que es Simón Pedro. En el pasaje anterior, el Señor Jesús les expresa y les dice muy claro, ¿verdad?, lo que tenía que pasar en estos próximos horas que seguían adelante. Era evidente que se acercaba entonces ya el sacrificio de nuestro Salvador. Era evidente que se acercaban los momentos más duros y más difíciles que tendría que pasar nuestro Salvador. En este pasaje dice la palabra del Señor en el versículo 31 que Él se dirige a Simón Pedro y le dice lo siguiente: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Qué tremenda verdad esta que expresa nuestro Señor Jesucristo acerca de que Satanás, el enemigo de Cristo, aquel que no solamente en ese momento, ¿verdad?, estaba haciendo todo para que se concretara lo que él pensaría sería la victoria sobre nuestro Señor Jesucristo, él también tenía la intención de tomar a esos discípulos, aquellos seguidores de Cristo, para que también ellos realmente sintieran el escarnio, sintieran realmente ese ataque de él mismo. La palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo expresa aquí muy claro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es evidente, hermanos, que tenemos un enemigo en común. Es evidente que este enemigo, ¿verdad?, quiere destruirnos como hijos de Dios, como discípulos, como creyentes del Señor. Y en este momento el Señor Jesús les dice: Satanás me ha pedido, los ha pedido, ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. Venía fuerte, ¿verdad?, lo que pasaría también en sus vidas. ¿Sabes qué? En tu vida y en mi vida habrá momentos en que el enemigo finalmente, quizás a través de esa concesión o de ese permitiendo el Señor de alguna manera, ¿verdad?, lo que pasa en ocasiones en nuestras vidas, va a llegar el momento en que tu vida va a ser simbrada, en que quizás tu fe va a ser probada, en que quizás vas a entender que lo que está pasando en tu vida viene porque el enemigo quiere hacerte caer, quiere destruirte, quiere zarandearte como a trigo.
Los que han visto el trigo, ¿verdad? Es una hierba que si bien crece alta o crece bonita, es muy frágil, ¿verdad? Y cuando alguien lo mueve, no es como un tronco, como un árbol que tiene más dureza, sino el trigo es muy fácil de doblar, es muy fácil de zarandear o de quebrar. Y el Señor Jesucristo anticipa a los discípulos ese tiempo de sufrimiento que tendrían al partir Él. Ahora se dirige a Simón Pedro y a Simón Pedro le expresa lo siguiente. ¿Sabes qué, Simón? Versículo 32, la palabra del Señor dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El versículo 32, el Señor expresa que Él está rogando ahora por Pedro, porque Pedro iba a tener en su camino algo quizás impensable para muchos de los otros apóstoles, seguidores del Señor Jesucristo. Pedro, en este pasaje encontraremos que el Señor Jesús le dice claramente que Pedro lo iba a negar. El versículo que leímos ahorita, el versículo 32, dice que el Señor Jesús dice, estoy rogando por ti que tu fe no falte. Observemos esto, el Señor Jesús no está rogando para que no le pase a Pedro lo que tenía que pasar, o no está rogando para que se evite que Pedro pase por estas circunstancias, pero sí está rogando para que su fe no falte. Déjame decirte, hermano, amigo, que me estás viendo, que nuestra fe va a ser probada. Ahora mismo, en los tiempos en los que estamos nosotros, a través de estas circunstancias, a través de la enfermedad, a través de los problemas, tu fe va a ser probada. Qué hermoso es saber, el Señor Jesucristo dice, ruega para que Pedro no le falte la fe. Hoy más que nunca debemos continuar nuestra fe en el Señor. A través de las pruebas, a través de los problemas, a través de las circunstancias. Y el ruego que el Señor Jesús hace es que ruega para que su fe no le falte. ¿Cuántos de nosotros también oramos de esa manera por nuestra propia fe? Rogando al Señor. Cuando nosotros estamos en ese tiempo con el Señor, le rogamos o le decimos, ¿oras tú para que tu fe crezca, para que tu fe no falte? Para que tu fe a través de estas circunstancias se fortalezca, no disminuya, al contrario, crezca. Son tiempos en los cuales el Señor nos está enseñando una lección a todos y tenemos que entender, hermanos, que el Señor quiere que tu fe y mi fe no falten. Tenemos que tener muy claro en eso. Dice la palabra del Señor en el versículo 32, también dice, y una vez vuelto, es decir, cuando tú, Pedro, hayas pasado por ese tiempo y regreses ahora, entonces eso que tú has vivido, eso que tú has pasado, quiero que sea lo siguiente, dice, confirma a tus hermanos, es decir, lo que has vivido, lo que has experimentado, tu fe en el Señor, ahora quiero que también sea para animar a tus hermanos, para edificarlos, para también fortalecerles en su propia fe. Sabes que lo que pasa en tu vida y en mi vida, cuando hay circunstancias, ¿verdad?, contrarias, tienen un propósito y hay que tener cuidado. No queremos también pensar que todo lo que nos pasa es solamente por cuestiones de sufrimiento en la fe del Señor, porque hay cosas que tenemos que tener cuidado, cosas que suceden por nuestras propias decisiones y por nuestros caminos que hemos elegido en vez de seguir al Señor, y esas son consecuencias del pecado. Pero cuando verdaderamente un creyente, un hijo de Dios, está depositando su confianza en el Señor y pasa por aquellas circunstancias que para muchos son inexplicables, diciendo, pero ¿cómo esta persona, cómo esta familia, cómo este hombre, esta mujer, este joven, pasan por estas circunstancias siendo tan cercano al Señor, o alguien que verdaderamente busca continuamente el rostro de Dios? Tenemos que entender esto. El Señor tiene un propósito a través de esas circunstancias para que nuestra fe crezca y también para que nosotros seamos de bendición para otras personas. La palabra del Señor dice también en el versículo 33, Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Las intenciones de Pedro en este momento son buenas, ¿verdad? Podemos decir claramente que Pedro quizás expresó esas palabras, no realmente entendiendo lo que vendría a probarle en estas convicciones que está expresando. Dice, no solamente estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte.
Ahora yo te pregunto, que me estás ahorita escuchando, viendo a través de este medio, ¿a qué estás dispuesto tú? ¿A qué estás dispuesto tú por seguir al Señor? Por mucho menos de esto, una persona en muchas ocasiones deja de seguir al Maestro, deja de seguir al Señor, porque algo que él quería no se cumplió, porque una oración no se contestó como él quería, y por otras circunstancias. Pero la pregunta es la misma: ¿a qué estás dispuesto tú, usted, por seguir al Señor? Tenemos que hacernos esa pregunta y meditar muy seriamente en esto. Hermanos, el Señor Jesucristo, amigo, el Señor Jesucristo dio tu vida por ti y por mí. Él estuvo dispuesto desde un principio a ser obediente al Padre, a hacer la voluntad de Dios. Y ahora también Él está hablándole a Pedro. Y Pedro le dice: yo estoy dispuesto a ir a la cárcel. Estoy dispuesto a morir contigo. Y ahora tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, con nuestras palabras. Tenemos que expresarle al Señor de manera muy sincera lo que realmente vamos a hacer. Entiendo que en ocasiones fallamos al Señor. ¿Cuántas ocasiones hemos prometido algo y no lo hemos cumplido? Quizás ahora mismo tú estás sintiendo algo de culpa por algo que le prometiste al Señor y tú no lo has llevado a cabo. Quizás ahora mismo sabes que has fallado una y otra vez al Señor. Sabes que a veces juzgamos a Pedro muy rápido y decimos: no, mira, Pedro, nada más, qué tremendo, ¿cómo es posible, Pedro? Viste los milagros, viste todo, estuviste con el Señor Jesucristo y aún así le negaste. Esto pasaría más adelante en la Escritura. Pero no tenemos que ir tan rápido para juzgar a Pedro de esa manera, cuando nosotros mismos en ocasiones también hacemos lo mismo. ¿Cuántas ocasiones también nosotros negamos al Señor? ¿Y cuántas ocasiones prometemos al Señor y no lo cumplimos? Aquí dice: te prometo que voy a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Y termina el versículo 34 diciendo: y le dijo Pedro: te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bueno, el Señor Jesucristo estaba anticipando lo que sucedería con estas promesas de Pedro. La historia más adelante nos va a decir entonces que Pedro, efectivamente, cuando el Señor Jesucristo fue apresado, fue tomado y Pedro fue cuestionado como uno de los seguidores del Señor Jesucristo, negó al Señor no solamente una, no solamente 2, no solamente 3, o más bien hasta la 3ª vez, y el gallo cantó. Hermano, amigo que me estás escuchando, nuestro Señor Jesucristo no le importó. Él dio su vida por ti y por mí. En estos momentos ahora el Señor se apresuraba porque en unos instantes o en unas horas iba a ir solo a orar con nuestro Padre Dios al Monte de los Olivos. Iría con un grupo de discípulos que le acompañarían, con sus discípulos, ¿verdad? Y que finalmente la historia nos dice que Él fue a orar para orar por fortaleza al Padre por lo que vendría ya en estas próximas horas. Tenemos que valorar mucho ese sacrificio tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que, hermanos, nosotros meditar realmente, amigo, si tú no le conoces, en ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por ti y por mí. Ahora Pedro se da cuenta de que el Señor Jesucristo conoce todas las cosas desde antes de que sucedan. El Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, conoce efectivamente aún aquellas cosas que acontecerán. Y ahora aquí vemos que Pedro se da cuenta de una gran realidad. Como hombre, como discípulo, como apóstol del Señor, iba a fallar. No sabemos realmente si realmente lo entendió o pensó que era algo que probablemente no iba a pasar o sí iba a pasar, pero sabemos que la historia lo dice. El Señor Jesucristo, lo que le estaba diciendo sucedió tal y como Él lo predijo y como lo dijo, así pasó con Pedro. Ahora yo te pregunto, para terminar esta meditación, es: ¿dónde está tu fe en el Señor? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu compromiso con el Señor Jesucristo? ¿Cuál es tu compromiso? Piensa en ti, piensa en tu vida, piensa en cómo tú realmente te has comprometido con el Señor. Yo me pongo a pensar, después de que pasen estos días, después de que lleguemos a la normalidad, como decimos la normalidad, antes de esta nueva normalidad, y que ahora tengamos todas las libertades de volver a hacer lo que hacíamos antes, de poder ir a un templo, de poder ir a visitar a un hermano, a una familia, a un necesitado, de poder colaborar como iglesia, de poder ayudar a la comunidad, de poder hacer lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Irás a ser el mismo?
¿Irás a ser la misma persona? ¿Volverás a la misma rutina? Es decir, no pasará. Eso sería una tragedia muy grande. Que después de esta experiencia que primero Dios y nos saca adelante de estos días y de estas semanas por venir, que pasara esto y finalmente no ocurriera nada en tu vida, no ocurriera nada en tu fe, no ocurriera nada con tu compromiso con el Señor, siguieras siendo el mismo. Que no salgas, sería una tragedia, que salieras de esta experiencia que tenemos, no solamente aquí en este país, sino en todo el mundo, y tu fe con el Señor no creciera. O que tu compromiso finalmente se quedara igual y no tuvieras el valor de decirle al Señor lo que estás dispuesto a hacer por Él. Yo te invito a que medites muy seriamente en esto y te animo a que te entregues más al Señor. Y te animo a que valoremos este sacrificio de Cristo como hijo de Dios, como hijo de Él. Tú y yo entendemos claramente lo que el Señor hizo por nosotros. Y tú, amigo, que me estás escuchando, que todavía no has tomado una decisión por Cristo, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar? ¿Por qué no también tú te unes? ¿Y por qué no tú también recibes a Cristo en tu vida? ¿Y por qué tú también no recibes este regalo de la salvación? Yo te digo una cosa, no sabes lo que pasará el día de mañana. No sabes lo que pasará otro día en el futuro, no sabes. Pero una cosa es cierta, hoy el Señor te invita también a ti, a que te comprometas con Él, a que deposites tu fe en Él. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por esta tarde y por este tiempo, Señor, en el cual nos da de meditar en su palabra. Recordamos, Señor, de una manera tan especial este tiempo de meditación en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y cómo Pedro, uno de sus apóstoles, tendría que pasar por estas circunstancias y cómo sus discípulos entenderían que está un enemigo buscando alrededor nuestro destruirnos y hacernos caer. Padre Celestial, estamos pidiendo una vez más por fortaleza, pero pedimos para que toque los corazones de las personas y que los días que estamos viviendo, que estamos experimentando, sean días que nos ayuden a crecer en la fe, que nos ayuden a crecer en el compromiso con el Señor, que tomemos ese paso de valentía y que no solamente lo digamos, sino que también lo cumplamos y lo hagamos por obra. Le damos gracias por todo. Bendiga una vez más a las familias. Oramos por nuestros gobernantes, oramos también por todas las iglesias que también todavía no pueden reunirse públicamente. Pedimos por las personas que no le conocen, porque este es un tiempo muy especial para que todos nosotros compartamos este gran mensaje de la venida de nuestro Salvador, del sacrificio de nuestro Salvador en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Que tengamos esa gran oportunidad de compartir estas buenas nuevas a todas las personas, que la respuesta está en Cristo Jesús, que la paga del pecado es la muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.